Eh, vamos a, vamos a dar, vamos a dar continuidad a nuestro seminario de operaciones, de acuerdo al cronograma, hasta las aproximadamente 10 de la mañana va a ser operaciones y de las 10 de la mañana a 11 también vamos a dar continuidad a lo que es comercialización con lo que son el manejo del CIAP. Continuando con el trabajo, vemos de que el tema del matrizado es una parte muy importante en lo que estamos haciendo ahora. Ya la información que se recibe del TPA es importante, como también ahora del CIDEMAR, porque esa es la modalidad que se está trabajando con Chile en el caso de Arica. ¿Ya? Entonces, habíamos comentado un poco también, bueno, en este caso estamos viendo lo que son las relaciones entre procesos y documentos de puerto. Está desde la notificación del arribo de la nave, quién lo procesa, quién lo hace directamente como documento generado y el ente emisor del documento. Prácticamente todos los procesos se han ido sintetizando en este cuadro para una orientación, porque a veces decimos quién emite el EIR, por ejemplo, y el Perdón, EIR... perdone, señor Crespo, Sí, no se están presentando las diapositivas, no se están mirando. ya. Compañero Cuba. Aló, ¿estás habilitado, Gonzalo? Tienes que ir a compartir y ahí te debe salir la diapositiva. Ok, continuamos, hermano. Ya. Entonces, como pueden ver, esta es la relación de procesos, documentos, quiénes intervienen, quiénes son los que elaboran. Como les decía, hay un documento, el EIR, por ejemplo, lo hace la naviera. ¿Quién emite el MIC-DTA definitivo? Definitivamente es la aduana nacional, conjuntamente con los representantes. Es un resumen para que pueda ser una orientación para el trabajo, compañeros. En lo que es el arribo de la nave, no sé si se está viendo, ¿me puede confirmar alguien? Sí, se ve, se ve. Ya, Sí, se ve. el arribo de la nave prácticamente es todo un proceso. Desde el momento que va a llegar el barco 48 horas antes, ya transmite la información a la aduana, primero a la gente de nave, porque la gente de nave tiene que hacer la distribución de qué carga es peligrosa, qué carga es de vehículos, qué carga es pesada inclusive, o sea, hay contenedores bastante pesados, y tienen que hacer la distribución por tipo de bodega de la cual va a bajar los contenedores. Al mismo tiempo ya están planificando qué contenedores se van a ir para exportación, ¿no? Las navieras preferentemente trabajan con el stacking de la nave. El stacking, que es cuando la naviera solicita al puerto un espacio para recibir sus contenedores y el tiempo que ellos ven conveniente. A veces son 48 horas, a veces 3 días con cargo a la naviera. Dentro de lo que es la recepción del barco, también interviene la gente de nave contratando a un práctico. El práctico es como un chofer profesional para que ingrese a la bahía del puerto, dado que él es el experto que conoce el movimiento de las aguas dentro de la bahía, no el capitán original del barco. Por eso es que es necesario que ellos hagan el ingreso al barco. Después, dependiendo de la eslora del barco, pueden utilizar 3 remolcadores o 2 remolcadores. Cuanto es más pesado y más largo el barco, a veces es necesario la utilización de 3 remolcadores. Por normas sanitarias, hoy en día ya inclusive los barcos, la autoridad de salud y la gobernación de puerto, lo que hacen es hacer un control de la tripulación antes que ingrese al puerto. Ya está prohibido que bajen los tripulantes casi en todos los puertos del mundo. Ya no se puede hacer eso, por lo tanto, menos los compañeros tendrían que tener contacto con la tripulación. Ya en el caso de Matarani, de Hilo, sí podíamos acceder, inclusive hasta entrar a la bodega.
¿no? Entonces ahora ya no se puede hacer por temas sanitarios. Al ingreso al puerto se hace también la distribución física. Vamos a actualizar. ¿Se ve la diapositiva del puerto? Sí, se ve, Sí, se ve. Ya. sí, se ve. Ya. Sí, sí. Entonces, Se ve. lo Sí, que ha sí. hecho, lo que ha hecho el puerto durante todos estos años ha sido tratar de ampliar espacios. Ya desde el año 2007, prácticamente 2008, después de la concesión, ellos han ido comprometiendo inversiones para tratar de ampliar el espacio. El año 2013, 2014, se les explicó a los señores del puerto de que el volumen de carga iba a aumentar, porque prácticamente lo que eran inversiones del Estado boliviano, más inversiones que han sido del sector público, fue un incremento notorio de la carga de importación. El puerto no ha reaccionado rápidamente de eso. Como ustedes pueden ver, en los sitios rojitos eran las antiguas zonas que después se han vuelto lugar de almacenamiento y la parte azul son las que han ido reconfigurando en el diseño o layout que se llama. Ya, a pesar de eso, en el año 2017, 2018, no pudieron sostener el volumen de carga y eso ha provocado que un porcentaje importante de contenedores se hayan trasladado al puerto de Iquique. Ya han hecho justamente unos cambios también en su sistema de manejo logístico informático, el Navis creo que es, y de eso tampoco no tuvo un éxito como el esperado. Han ampliado el sitio norte, donde es el tema de desconsolidado. Antes era una zona de almacenamiento de minerales. Igualmente también ha colapsado. Entonces, ese ha sido el motivo de la migración de la carga a otros puertos, por no haber tomado unas previsiones. Lo mismo en desconsolidados, actualmente está relativamente restringido. Inclusive ya nos han puesto el tema del control del peso, ¿no? La ley del saco que llaman ellos, que con 50 kilos pasa más a 51 kilos, ese contenedor es rechazado. O si digamos hay mala estiva o hay un problema para poder sacar la trinca de los mismos contenedores, entonces empiezan los rechazos a los desconsolidados. Entonces muestra una política un poco de evitar ya manejar esto. Y aparte que también cuando llega contenedores, cuando son cargas a granel, por ejemplo, la tubería de los domicilios, no llega en paquetes, entonces requiere de una mayor cantidad de personas. Entonces, todo eso ha hecho que el puerto prácticamente haya ido disminuyendo la carga y obviamente en estos 2 últimos años también ha disminuido la carga por el tema ya de la pandemia y los problemas por todos conocidos. De todas maneras, sí es una gran mayoría de los importadores bolivianos sigue utilizando todavía el puerto de Arica como un centro de distribución de nuestras cargas de importación. Una consultita. Adelante. En el entendido que las inversiones no se han realizado de acuerdo a lo programado o los compromisos que tiene el TPA, y lo más importante es que no han mejorado el calado, lo que produce que barcos más grandes vayan a Puerto del Callao y haya desviación de carga. En esa lógica de competitividad de puertos, este año, según la lógica económica, el TPA no debería elevar mucho sus tarifas porque perdería más competitividad en ese sentido. Vendría a ser una lógica que esperemos que se haga realidad. Correcto. Los barcos grandes, triple E, ese es el denominativo, no pueden ingresar a Arica. Ellos necesitan un calado de aproximadamente 13 a 14 metros de profundidad. Como ustedes ven en la diapositiva, dice 12.4 metros de profundidad. Estos barcos no son de 240 metros de eslora o de largo, son más, son 250, 270 metros. Por lo tanto, no soportaría las pitas de amarre en las vitas que actualmente tiene. Es un poco difícil haber ofertado eso. Me parece que ha sido una oferta tal vez más entusiasta que otra cosa,
o tal vez como para, digamos, convencernos de que están haciendo. Lo complicado es el calado. Si no hay calado de 13, 14 metros, no va a poder ingresar. Ahora, la sedimentación que tiene el puerto de Arica es continua. El oleaje viene del sur, ingresa a la bahía y ese sedimento, como de costumbre, se va, digamos, asentando en el fondo del fondo marino que ellos tienen. Por lo tanto, no es. Esa es un poco la explicación técnica por la cual es muy dificultosa que van a poder hacer. Respecto al tema del tarifario, sí, coincido plenamente con el compañero. Si no se han realizado las inversiones que habrían comprometido, bueno, es pues una justificación por la cual decir si ustedes no están cumpliendo con esa parte, entonces de hecho es que los mismos importadores van a continuar trabajando con otros puertos. Esa es un poco la aclaración, compañero. Sigamos avanzando. ¿Cuáles son los áreas y sitios de almacenaje en un puerto? Este es un cuadro general. Un puerto se declara multipropósito cuando maneja todo tipo de cargas. Ya en algún momento hemos tenido la dificultad en el TPA que estaban restringiendo el almacenamiento, perdón, el tema del desconsolidado, alguna otra carga de gran volumen o con problemas como el cemento asfáltico, todo eso. Entonces, si se declara un puerto multipropósito, de hecho es que tiene que manejar todas las cargas que pueden ingresar. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, que tiene que tener almacenes de carga suelta y general, otro almacén de carga suelta masiva, carga de exportación, carga masiva a granel, carga general. Tiene que tener cobertizos donde se maneja la carga peligrosa, carpel que llaman allá. Tiene que tener áreas cubiertas y descubiertas. Otra área para patio autos, vehículos y maquinaria. Ahí, por ejemplo, ha tenido problemas el TPA con el tema de Incruz. Los de Arica ya conocen bien. No tiene el espacio suficiente. Entonces, Incruz se ha visto en la necesidad de hacer una importación temporal a Arica y una reexportación. Entonces, ahí ya tenemos una dificultad. Tenemos el tema de contenedores FCL, área de desconsolidados que actualmente está especializado el 7 Norte. Tenemos que tener graneles sólidos limpios, como todavía siguen recibiendo la soya. Graneles sucios, que ahora ya lo manejan en el almacén 10 y con Somarco. Tanques de combustibles líquido, en el caso de Arica no lo tiene, y el diésel que llega en tránsito a Bolivia está yendo a la planta de Sica Sica, que es de IEPPB. Entonces, un puerto normalmente declarado multipropósito tiene que tener diferentes áreas para poder operar las cargas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta en esta parte. Pasamos. ¿Cuáles son las empresas e instituciones con las que la ASPB, en el caso de Arica, trabaja con el puerto? Inicialmente está la agente aduanero de Bolivia, que en este caso es la Aduana Nacional de Bolivia. Está la aduana primaria del puerto, la aduana chilena. El administrador del puerto estatal, en este caso que es la EPA, que es la que ha concesionado el puerto. Está la empresa porteadora monooperador, multipropósito, actualmente adjudicada al TPA. Están los agentes navieros, que son los representantes de Maersk, de MSC. Están los agentes forwarder. Y finalmente estuviese la autoridad portuaria marítima encargada de la seguridad del puerto. Esos normalmente son los involucrados en el trabajo portuario. Lo que es la carga peligrosa IMO. La carga peligrosa IMO está clasificada por la Organización Marítima Internacional. Por eso es que aparece el denominativo IMO, ¿no? International Maritime Organization. Ya tiene una clasificación de 9 tipos de carga. El IMO 1, prácticamente que son los explosivos. Después están el IMO 2, gases inflamables, líquidos inflamables, 4, sólidos inflamables, 5, agentes oxidantes.
el 6, venenos, sustancia infectocontagiosa, el 7, radioactivos, el 8, corrosivos y el 9, peligros diversos. ¿Ya? Esta clasificación es internacional y cuando no nos podemos poner de acuerdo en una clasificación, recurrimos al libro naranja. En el libro naranja da una guía del tratamiento de cargas no consideradas en los libros principales que tenemos acá. En el caso de Bolivia, el IMO 1 tendríamos, por ejemplo, lo que sería material de dinamita, fulminantes, material de caza y pesca. Tenemos lo más harto que traemos, que son los petardos, ya, porque justamente es lo que más consumimos en Bolivia. Y los demás peligros son un poco, nos dejan almacenar. Cada puerto está tratando de evitar tener carga peligrosa. ¿Por qué? Porque si ustedes hace poco han escuchado, no menos de 3 meses, ha habido en el puerto de Beirut un producto, si no me acuerdo, tipo fertilizante, peróxido, que era un peróxido que abandonaron unos 6 años. Lamentablemente ha habido una mezcla entre lo que es agua y justo explotó también petardos cerca de este lugar y provocaron una explosión que destruyó más de la mitad del puerto y 1/4 parte del ingreso de la ciudad. Entonces, desde ese momento, todo lo que son manejos de cargas peligrosas se está restringiendo con mayor intensidad, ¿no? Todo lo que pasa en otros países tiene influencia. El tema del código PBIP, por ejemplo, los compañeros han debido escuchar. Protección a buques e instalaciones portuarias, hoy en día es una materia obligatoria para ingresar a los puertos de Argentina, Uruguay, Perú, inclusive de Brasil, ¿no? En el caso de Chile, bueno, es obligación nuestra conocer este tipo de tratamiento. Es justamente por el tema de terrorismo. El 11 de septiembre del año 2011, si mal no recuerdo, ha habido la explosión en Estados Unidos, han volado las Torres Gemelas, y a raíz de ese momento, a nivel mundial, obliga a que todos los barcos que van a entrar a Estados Unidos, el puerto de origen tiene que tener un control de protección de buques e instalaciones portuarias. Eso vamos a coordinar también con los compañeros. Nosotros ya tenemos todo el material, lo vamos a hacer un seminario aparte y vamos a certificar. Esa certificación les va a servir para poder ingresar a otro puerto a trabajar. Como ustedes ya saben, vamos a impulsar la hidrovía y algunos compañeros van a ir digamos, van a ser transferidos también a puertos de la hidrovía. Entonces, ese es digamos, el trabajo que estamos realizando. Y esa capacitación lo vamos a hacer en otro momento, lo que es PBIP. Volviendo al tema de la carga peligrosa, en el caso de Arica, hay una tablita en la parte de abajo, ya, donde de 1 a 5 días tiene un costo de $1.04 por tonelada cuando está dentro de un almacén cubierto y 0.52 en una área descubierta. Ese costo hasta hoy día está vigente, no se ha modificado. Entonces lo pueden considerar también, ya, y con eso se puede trabajar. Aparte que el TPA también en el portal web ha instalado ¿cómo se llama? Un cuadrito donde se hacen los ejercicios para ver cuánto va a costar retirar una carga que haya permanecido en el puerto, porque anteriormente no teníamos eso y había problemas hasta facturación. Si hay alguna consulta en la parte de cargas peligrosas, compañeros, con toda confianza. Está todo comprendido. Lo que es el documento portuario único boliviano está inscrito en lo que es el sistema integrado de tránsito. Es decir, es un documento que se ha registrado en este organismo, el cual nos da toda la potestad para poder emitirle el documento y tenerlo como oficial para todo efecto. Acá se ha ido resumiendo la carga principalmente que se recibe. A los compañeros del puerto no les voy a explicar, pero para los compañeros de las regionales están los datos de ingreso de la carga, los datos básicos, y está la descripción.
Entre las particularidades que tiene este documento principalmente es que es un documento reconocido en Lloyd, en Inglaterra. ¿Para qué? Para que justamente cuando haya daños a la carga, este importador recurre a la británica, que es la empresa de seguros acá en Bolivia, lo entrega y tiene que tener el sello del operador, en este caso del TPA, el sello de ASPB, y cruza un sello al medio que dice válido como carta de reclamo. Con este solo documento puede efectuar gestiones para una devolución cuando la carga ha sido dañada en la travesía marítima, no en el puerto. Hoy en día, como ustedes conocen, hay mucho efecto climático que está habiendo, tanto por el lado de Estados Unidos, la costa oeste, por el Asia inclusive, donde se está dañando la mercadería. ¿Por qué? Porque los barcos tienen que pasar un oleaje que supera los 5, 10, 20 metros y dentro del contenedor, en algunos casos, las trincas se revientan, o sea, no soportan y ahí se golpean. ¿Qué artículos es lo que pasa esto? Vehículos, repuestos, equipos que son de laboratorios, donde prácticamente hemos comprobado que han llegado al puerto. Hicimos la entrega del DPV de recepción acá en Bolivia, previa confirmación de puerto, y se ha entregado. Entonces, sí, los seguros han podido ejercer el reclamo con nuestro documento. Capaz muchos no sabían y en algunos casos estamos aprendiendo otros compañeros. Entonces, este documento es importante para el importador de daños a la carga en la travesía marítima. ¿Alguna consulta, compañeros? Hola. Sí, adelante. Quisiera hacer una consulta, perdón, cambiando de tema, pero se me quedó de la anterior exposición. En lo que concierne a soya, en el puerto hemos visto que bueno, la soya se acumula y obviamente los pájaros están encima de la misma, en la cual no se ha visto los almacenes, los silos adecuados que debería tener, porque no sé en qué medida está haciendo esta soya eh, disminuyendo su calidad, ¿no? Esa es Ah, la pregunta. ya, lo que tiene que hacer el TPA cuando va a recibir un lote de soya es fumigar el piso inicialmente. En segundo lugar, ellos tienen que tener también una autorización del SAC de Chile al ingresar, controlando que no tenga plagas la misma soya, porque ellos hacen una verificación del área de almacenamiento y del otro. Seguidamente, teníamos antes, cuando llegaba el trigo a Arica, tratábamos de hacer que lo hagan con cubiertas de lona, que al final no ha podido porque las lonas se secaban rápido, dado que la importación del trigo era moroso. Han intentado hacerlo en algunos casos con la soya, igualmente no tiene mucho tiempo de duración. Entonces, entiendo yo, y eso va en el tema de las inversiones, ¿no? Que habrían comprado equipos de ultrasonido, los cuales en teoría tendrían que estar espantando a los pájaros, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación que tienen en la soya es de la defecación, ya porque ¿qué se llama esto? Los pelícanos que están ahí, algunos tipos de golondrinas que tienen, lo que hacen más que todo es recoger soya en su boca, lo llevan hasta el mar adentro, lo echan y con eso hacen la captura de peces. Y al retornar vuelven al mismo lugar y empiezan a defecar. Entonces, ese ha sido el conflicto de control sanitario que tenía anteriormente y que hasta hoy día, la verdad, no sé si lo habrán hecho, pero corresponde también en algún caso a nosotros, si es que hubiese un reclamo de un exportador, interceder para que se dé las condiciones sanitarias de almacenamiento. Esa es un poco la explicación, compañero. Gracias. El formulario de despacho preferente se ha ido teniendo muchas, digamos, actualizaciones durante este último tiempo. Ya en un inicio se hacía como un contrato físico en todas las oficinas. Posteriormente se ha ido solamente haciendo una captura de la información en cada regional y actualmente se trabaja en un prácticamente 100% o 99% en línea, ¿no? Entonces, el formulario de despacho preferente para nosotros es la orden de carguío para todos los puertos.
donde está la información básica del importador boliviano, está el transporte con el que vamos a trabajar, inclusive en lo posible tratamos de poner el agente despachante, que es alguna información que no están actualizando. Tienen los datos de qué carga se va a despachar, cómo se va a despachar, qué destino va a salir, ¿ya? Y prácticamente ahora en la parte de abajo a la izquierda, la aduana lo que hace es tener una preliquidación de lo que son despachos sobre caso o despacho inmediato. Tratan de hacer la liquidación anticipada. Y en una reunión con la aduana nos dijeron qué posibilidades habría de que se coloque el valor promedio o tentativo de lo que va a ser el despacho. Acá en este ejemplo que tienen, ahí tiene un monto cotizado, $2,109.63, que es lo que anotan los despachantes para hacer un despacho anticipado. Normalmente en un 90% se confirma que va a ser ese, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con ese 10%? Es cuando, digamos, ha tenido un servicio adicional. Ha habido otro movimiento de la carga, han tenido que hacer, digamos, un movimiento dentro del mismo contenedor, bueno, o cambiar de lado el contenedor. Y en algunos casos, cuando no se puede cobrar desde la oficina central, se cobra en el puerto, cualquier servicio adicional. Ya, entonces el despacho preferente nos ayuda a atender la carga de una manera precisa. ¿Cuál es la recomendación? Que el momento que están validando la información, los agentes regionales tienen que tener cuidado, especialmente en la instrucción que se da al puerto. Les voy a dar un ejemplito. A veces el cliente dice desconsolidar y por X o Z el compañero lo pone consolidado. Eso ya nos crea un problema en el puerto porque el transportista planifica consolidado, entra, ingresa al área y el chofer es el que dice a veces, yo no tengo que llevar consolidado, tengo que llevar desconsolidado. Entonces, lo que hay que hacer es rápidamente coordinar con la oficina regional cualquier dato que no haya sido bien anotado. ¿Se dan cuenta? La recomendación como operaciones a nuestras oficinas regionales es de que la precisión de los datos tiene que ser 100% fiable porque es información de primera línea. Ya, eso justamente quería yo recomendar, aparte de que la compañera va a estar a partir de las 10 dando otras indicaciones, pero en el caso de operaciones es un problema que tenemos. No sé si se habrá ido superando, compañero Vera, que es el que usted ve de gestión de servicio. ¿Aló? Jorgito, Vera. Sí, sí, ingeniero. Te habla Gonzalo. Lo que pasa es que te decía eso, ¿no? De que teníamos cierta observación de puertos respecto a la calidad de la información de los despachos preferentes, cuando a veces hay algún error, digamos, de consolidado a desconsolidado, o hay error en el destino, o hay error en el peso. Entonces es importante que las regionales tienen que tener una revisión del documento antes de enviar a puerto. No sé si ha disminuido esa situación, compañeros. No, 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 Gonzalo, eso se ha incrementado más bien. Bueno, había una preocupación del área administrativa por los problemas que ocasionaba. Entonces, a partir del 22 de este mes, estamos pensando programar una reunión con las regionales para intercambiar ideas sobre varios temas, ¿no? Sobre el tema del sistema, sobre el tema administrativo. Y bueno, creo que va a ser muy productivo esa reunión que vamos a iniciarla nosotros, vamos a proponerla. Entonces, con eso yo creo que se va a reducir los problemas, esperamos. Ya, compañeros, porque como les digo, esos errores, ustedes en Puerto Rico han debido tomar conocimiento de una paletita que salió por un error de un maquinista. Ya ha sido bastante complicado solucionar. Es lo mismo cuando se intercambian cargas o el destino sale equivocado, tiene su complejidad de solucionar. Me parece bien esa reunión, a ver si participamos todos y compartimos criterios, porque la calidad de la información tiene que ser fiable en un 100%. Ya. Entonces ahí estamos, digamos, claros, compañeros. Las oficinas que tiene ASPB solamente por el momento están en El Alto, en la ciudad de La Paz, Oruro,
Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Se está preveyendo posiblemente hasta fin de año hacer una reapertura de oficinas en Potosí y Tarija, ¿no? Entonces, ese es al momento la cobertura que tenemos de servicio. Posteriormente se va a ir incrementando a otros lugares dependiendo del flujo del movimiento de la carga. Ese es un poco el criterio de lo que se mueven las cargas. En algún momento nos habían pedido para Pando, yo no entendía por qué, y era que resulta que de Arica sí despachamos carga a Pando, a la zona franca, pero ya lo hacen la nacionalización en la ciudad del Alto, dan una continuidad de transporte hasta Pando, ¿no? Entonces, esa carga no sé si es tanto para Bolivia, pero entiendo que son muchos motos, repuestos, accesorios que van allá a Pando y prácticamente no ha sido por el momento habilitar una oficina por el hecho de que ese flujo de carga tiene que superar cierta cantidad de tonelaje, ¿no? Es un poquito el criterio con el que trabajamos, bueno, desde anteriormente en lo que son las oficinas regionales. ¿Algún micrófono? El micrófono no está bien. Ya está. Fue Santos que no apagó su micrófono. Continuaremos, por favor. Ya. Lo que es el proceso de operaciones terrestres de ASPB, empezamos cuando el importador tiene el Bill of Lading, ya necesitamos que vayan poco a poco aumentando el packing list, la factura comercial para efectos de seguro. Entonces, con esa información se manda a las regionales y ellos hacen la validación del despacho preferente, que tiene la responsabilidad principalmente el consignatario y la validación del funcionario. Por la parte a la derecha, el otro que recibe esa misma información es el transportista contratado, quien presenta la solicitud de cargueo en el puerto para el DPV de recepción. Con esos dos flujos de información se trabaja en planificación del puerto, tanto del lado del transportista como del lado del importador boliviano. Se hace después una reunión de coordinación. Bueno, en el caso del TPA, lo que hacemos es transmitir y compartir información para la reunión del SIC, bueno, que se ha vuelto una reunión de distribución de equipos en realidad. En el caso del Perú se trabaja con ENAPU, igual con una reunión que se llama Junta Operativa, y con el mismo propósito, y se trabaja con el operador portuario contratado. En el caso de Arica con el TPA, en el caso de Perú con ENAPU y con el operador contratado. Bueno, en Arica el mismo TPA es el mismo operador, ¿no? En el caso del Perú trabajamos con operadores externos, que es la modalidad de trabajo en esos puertos. Una vez que se ha hecho esto, se elabora la solicitud de servicio al operador, ya por tipo de carga. En este caso tenemos el contenedor FCLs, desconsolidados, cargas sueltas o graneles o carga suelta en algún caso. Hasta dependiendo si es que se ha hecho en la mañana para el segundo turno, ya directamente se hace el porteo y carguillo a camión. Una vez finalizado esta etapa del porteo, se hace el DPV de despacho, eso en todos los puertos de Chile y del Perú, y esa información del DPV se transmite a la Aduana Nacional de Bolivia, en el caso de Arica, y a la SUNAT, en el caso del Perú. Una vez que se tiene estos dos documentos, se tiene ya sellado y aprobado la ruta y plazo en base al MIC-DTA como documento de tránsito aduanero terrestre. ¿Alguna consulta de este cuadrito, compañeros? Gonzalo, te comento que tenemos 2 minutos antes de que concluya este tiempo de Zoom. Si es que necesitas más tiempo, por favor avísame para que podamos crear un nuevo enlace, que sea inmediato, no hay problema, ¿ya? Sí, nos falta todavía, ya estamos entrando en la etapa final. Yo calculo que faltaría unos 15 minutos más o menos. Ya, perfecto. Entonces, hagamos algo, por favor, y a todos los presentes también. Ya se ha tomado la lista de todos los presentes. Por favor, vamos a volver a enviar un nuevo enlace para iniciar otro curso que nos va a una temporada de 40 minutos, en el cual Gonzalo va a trabajar 15 minutos. Y de ahí vamos a continuar con Marlene, que nos tiene que terminar de concluir en la explicación de 15 minutos también, por favor, ¿ya?
Entonces, concluiremos acá, Gonzalo, por favor. Manda un nuevo enlace e iniciamos nuevamente el curso donde nos hemos quedado, por favor. ¿Ya, Gonzalo? Ya, ok, gracias. Listo. A ustedes las gracias. Enseguida les mando el nuevo enlace.